Ingeniero César Solís. Aquí represento al Comité del Agua en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Ingeniero, ¿quiere comentarnos pues cuál es el panorama actual de los mantos acuíferos y que nos llevan al estrés hídrico? Bien, yo quisiera empezar a comentar un concepto básico, el agua. El agua es un recurso natural, renovable, limitado, y que nosotros lo tenemos que usar, reusar y dejar en la mejor calidad en su descarga de manera racional y eficientemente. Bajo este concepto, el agua no entra en estrés, o sea, no hay estrés hídrico del agua. Ok. Los que entramos en estrés somos los que estamos relacionados. Por decir, la vegetación entra en estrés cuando llega cerca de su punto de marchitamiento. Si no le llega agua, agua de lluvia, agua de riego, la planta se marchita. En la sociedad, nosotros requerimos del agua para nuestro bienestar como uso público, para las viviendas, ¿no? Para el comercio, servicios públicos, para la agricultura en el riego, para la industria en sus procesos. Y entonces nosotros entramos en estrés por falta de agua cuando presionamos al recurso, cuando no lo tenemos en la cantidad suficiente o se pone en riesgo a medida que cada vez demandamos más agua. Entonces, el estrés hídrico se tiene que entender como un balance entre lo disponible por la naturaleza, que nos entrega a través de la lluvia, año con año el agua, afortunadamente, porque si no ya nos lo hubiéramos acabado si nos hubiera entregado el calor. Entonces, año con año nos renueva el agua a través de la lluvia, el agua escurre, el agua se infiltra, ¿sí? Y queda en una determinada área, cuenca o territorio hidrológico, como nosotros le llamamos, queda agua que nosotros demandamos. Y ahí, entre la disponibilidad y la demanda, es cuando podemos decir que en ciertos momentos podemos entrar en estrés, ¿sí? Hay indicadores y los indicadores son diferentes. Por decir, Puebla, el estado de Puebla, es bien diferente. Tenemos desde la Sierra Norte, donde llueve 2000 milímetros en algunas zonas, que es 2 metros de agua al año, ¿sí? Y que es mucha agua. Hablar de 1 milímetro significa 1 litro por metro cuadrado. En la sierra, 2000 serían 2000 litros por metro cuadrado están cayendo en la sierra. En la Mixteca, 450 milímetros, que sí hay agua, pero es comparado con la sierra sería el 20%. Y el altiplano, nosotros tenemos 800 milímetros. 80 centímetros de agua llueve cada año. Pero aquí entonces tenemos que ver sobre la sociedad, cómo se distribuye la sociedad, ¿sí? Y ahí empezamos a ver cómo se distribuyen en los diferentes territorios, ¿sí? Los territorios están divididos por cuencas y nosotros le hemos dividido el estado en 10 partes. Podríamos decir que aunque los niveles de la cantidad de agua está disminuyendo por cambio climático, pero aún así en la sierra disponen de mayor cantidad de agua, ¿sí? Porque es poca gente, mucha agua. Entonces podemos decir que el estado de Puebla es bien variado, ¿eh? Aquí en Puebla, eh, bueno, ¿cuánto, cómo concesiona con agua, que es la responsable del manejo del agua? ¿Cómo la distribuye? Pues resulta que el 75% por ciento del agua en el estado es para uso agrícola, ¿sí? Es importante porque es la producción de alimentos, ¿sí? Del 75, nosotros tenemos que un 20% es para uso urbano, para las zonas como Puebla, las ciudades grandes, Tehuacán, San Martín de Texmelucan, para las ciudades grandes, ¿sí? Y ahí podemos hacer una distinción. Solo en 66 ciudades mayores
de 30,000 en el estado concentran el 54% de la población. Y ahorita va a ser un factor importante, ¿no? Porque normalmente en esas ciudades grandes se cubría la red de agua potable. Y ahorita el estrés que entra en esas ciudades es que el crecimiento es tan acelerado como esta zona metropolitana, que entonces ya no empieza a haber demanda en su sitio, en su región. Presionan al agua subterránea, ya no hay tanta agua disponible y en ese momento entran en estrés. Tenemos sistemas de redes de agua potable sin agua. Si vamos a INEGI, qué bueno porque tenemos una buena cobertura de red de agua potable. Pero si vamos al servicio, a lo que le interesa al usuario, resulta que son redes sin agua y entran en estrés, sobre todo en la época de secas. Eh, el uso industrial, el 5%, pero la mayor parte de la contaminación viene por procesos industriales. Entonces, toman poca agua comparado en las concesiones que maneja con agua, pero la están entregando y la contaminan nuestros recursos superficiales o subterráneos, ¿sí? Pero si este mismo análisis ahora lo trasladamos al Alto Atoyac, de la presa de Valsequillo hacia arriba, y lo vemos del lado poblano, entonces tenemos la mitad de la historia porque lo compartimos con los tlaxcaltecas. Todo lo que sucede aquí sucede en la convivencia de Tlaxcala y Puebla. Y cuando analizamos, ya no se presentan estos porcentajes. Nosotros tenemos, si no mal recuerdo, ese era como el 60% es agua potable. El otro, en riego, va de estar como 20-25%, y ya el 15% es industrial. Entonces, en estas partes entramos en presión por la gran cantidad de gente que estamos en la zona metropolitana, en un territorio que es la 10ª parte del estado. Correcto. Oiga, ingeniero, y ante esto panorama, pues, ¿qué alternativa hay? Mire, la alternativa es que tomemos conciencia, porque pienso que el agua, lo he mencionado varias veces, que es parte de un discurso, pero a la hora que viene una gestión, y sobre todo una gestión gubernamental, el tema del agua pasa a ser secundario o terciario. Es un tema de seguridad y se tiene que abordar como prioritario. Esa es no hay ni qué discutir en ese asunto. Y como tal, se tiene que abocar en 4 puntos, en donde intervenimos los ingenieros. El primero que se llama cuencas en equilibrio. Buscar la disponibilidad, que es del agua que entra, comparado con el agua que se demanda, empieza a entrar en un balance. Ahí estaría el tema de la recarga de acuíferos, que es importante. Estaría el tema de la reforestación, que es con otros ingenieros, agrónomos forestales, pero tenemos que interactuar con ellos. Represas de invitación, ¿sí? Y controlar los acuíferos. El acuífero de Puebla está dentro de los acuíferos más sobreexplotados a nivel nacional. Entonces, tenemos que cuidar ese acuífero, ¿sí? El otro tema sería cobertura universal, que está relacionado con los servicios de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento. Darle a las localidades agua para sus servicios, aprender a la sociedad que también participe en sus reusos y uso racional del agua, porque se escasea, y tenemos también que entender que tiene que haber una responsabilidad de entregar el agua limpia, los tratamientos de agua, que vienen relacionados con el tercer punto, ríos limpios. En mis tiempos, todavía conocí ríos limpios. Hoy ya son muy escasos y yo diría que la generalidad están contaminados. Los ríos limpios tienen que ser un compromiso porque es parte de nuestra salud, de nuestra sanidad, ¿sí? Pues tenemos que ver que el Atoyac pase limpio. Y para eso se necesita una estrategia poco a poco de remediación, en donde los ingenieros tienen que trabajar mucho en plantas de tratamiento. La zona industrial también en sus tratamientos. Y un compromiso que yo le llamo gobernanza, que gobierno y sociedad, técnicos, universitarios,
toda la Todo. sociedad en su conjunto tome el compromiso del agua. Si no, no vamos a salir de este problema y se va a seguir agravando. Y el último tema, que es el último punto que está relacionado a qué hacer, asentamientos seguros. Asentamientos seguros significa que las ciudades sean seguras cuando llueve mucho, inundaciones, encharcamientos, porque mientras que más crece el urbanismo, más se aceleran estos procesos. Las ciudades fueron asentadas en las márgenes de los ríos, y si urbanizamos los ríos, las zonas inundables se vuelven de alto riesgo, ¿sí? Correcto, Eh, las sequías. Las sequías están relacionados con la producción de alimentos y tenemos también que cuidar y están en asentamientos seguros. correcto. Esos 4 puntos están en la Agenda del Agua 2030, compromiso internacional. Y creo que son 4 ejes rectores que tenemos que seguir para empezar a dar solución estratégica y paulatina al tema del agua. Correcto, ingeniero. Pues le agradecemos mucho este tiempo y pues la verdad es un tema importante al que pues queremos darle visibilidad.